¿Podrías imaginar una vida sin el abrazo reparador del sueño? Una existencia perpetua en vigilia, donde las sombras de la noche no traen consigo el descanso, sino la continuidad incesante de la actividad. Para la mayoría de nosotros, la idea resulta inconcebible, casi aterradora. El sueño es un pilar fundamental de nuestra salud, un santuario donde el cuerpo se regenera y la mente se ordena. Pero, ¿qué ocurre cuando este santuario se cierra para siempre? Esta es la realidad de Thai Ngoc, un granjero vietnamita que, según su propio testimonio, lleva más de 6 décadas sin dormir. Desde aquel fatídico año de 1962, aparentemente tras una fuerte fiebre, el sueño se desvaneció de su vida, dejándolo en un estado de alerta constante. Su historia, tan insólita como fascinante, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza esencial del sueño, su impacto en nuestra salud física y mental, y la sorprendente capacidad de adaptación del ser humano. No estamos hablando de una simple noche en vela, ni de las dificultades ocasionales para conciliar el sueño que todos experimentamos en algún momento. Hablamos de una privación total y prolongada, de más de 21,000 días y noches sin descanso. La ciencia nos dice que la falta de sueño, incluso por periodos cortos, puede tener consecuencias devastadoras: deterioro cognitivo, problemas de memoria, irritabilidad, aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, e incluso la muerte. ¿Cómo entonces ha sobrevivido Thai Ngoc durante tanto tiempo sin dormir? ¿Es su caso una anomalía médica inexplicable, una prueba de la resiliencia humana? ¿O quizás, como algunos sugieren, una leyenda urbana magnificada por el tiempo? La historia de Thai Ngoc no es solo la historia de un hombre que no duerme, es un espejo que refleja nuestras propias concepciones sobre el sueño y su importancia. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la necesidad del descanso para la supervivencia y el bienestar. ¿Es posible que existan mecanismos de compensación aún desconocidos por la ciencia? ¿Podría la mente humana adaptarse a la falta de sueño de formas que aún no comprendemos? A través de su experiencia, exploraremos los límites de la resistencia humana, los misterios del cerebro y la complejidad de la conexión entre mente y cuerpo. Nos adentraremos en el corazón de Vietnam para conocer a Thai Ngoc, observar su vida cotidiana, su trabajo en el campo, sus interacciones con la comunidad. Intentaremos comprender cómo ha afectado su insomnio a su salud física y mental, a sus relaciones personales y a su percepción del mundo. Consultaremos con expertos en sueño, neurólogos y otros profesionales de la salud para analizar su caso desde una perspectiva científica, buscando respuestas a preguntas que desafían nuestra comprensión actual. Pero más allá de la investigación científica, nos centraremos en el lado humano de la historia, en la experiencia personal de Thai Ngoc, en sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas, en su lucha diaria por mantener una vida normal en un mundo diseñado para personas que duermen. Su historia es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para adaptarse y perseverar, incluso en las circunstancias más extraordinarias. Bienvenidos a Hechos Aclarados. Prepárense para un viaje fascinante a través de los misterios del sueño, la resiliencia humana y la vida de un hombre que desafía las leyes de la naturaleza. Profundicemos ahora en los orígenes de esta peculiar historia. Si bien la afirmación de Thai Ngoc sobre su insomnio perpetuo comenzó, según él, tras una fiebre en 1962, es crucial analizar el contexto histórico y social en el que se desarrolló esta situación. Vietnam en aquel entonces se encontraba inmerso en un periodo de turbulencia y conflicto. La guerra de Vietnam, con sus secuelas de inestabilidad, desplazamiento y trauma, sin duda influyó en la salud y bienestar de la población. ¿Podría el estrés postraumático haber desencadenado o exacerbado una condición preexistente en Thai Ngoc? Es una pregunta que merece ser considerada. Además, es importante recordar las limitaciones de la atención médica y el conocimiento científico disponible en las zonas rurales de Vietnam en la década de 1960. El acceso a diagnósticos precisos y tratamientos efectivos era limitado, lo que significa que cualquier condición médica, incluso una relativamente común, podría haber sido mal diagnosticada o no tratada adecuadamente. En consecuencia, la falta de sueño de Thai Ngoc podría haber sido atribuida a factores ambientales o simplemente descartada como una peculiaridad individual. Por otro lado, la cultura vietnamita tradicionalmente valora la resistencia, el trabajo duro y la capacidad de soportar la adversidad. En un entorno rural donde la agricultura es la principal fuente de sustento, la productividad y la energía son altamente apreciadas. ¿Podría esta mentalidad haber influido en la forma en la que Thai Ngoc percibió y manejó su insomnio? Tal vez en lugar de verlo como una enfermedad debilitante, lo consideró como una fuente de energía adicional que le permitía trabajar más duro y contribuir más a su comunidad. Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de que la historia de Thai Ngoc haya evolucionado con el tiempo, transformándose en una leyenda local. Los recuerdos pueden desvanecerse, los detalles pueden exagerarse, y las historias pueden adornarse con elementos de folclore. Es posible que el insomnio de Thai Ngoc haya comenzado como un problema relativamente menor, pero que con el paso de los años se haya magnificado en la narrativa popular,
convirtiéndose en un símbolo de resistencia y perseverancia. Ahora bien, consideremos la dificultad de verificar la afirmación de Tai Nok sobre su insomnio. Sin registros médicos exhaustivos ni estudios del sueño realizados en un entorno controlado, es imposible confirmar con certeza si realmente no ha dormido durante más de 6 décadas. Dependemos en gran medida de su propio testimonio y de las observaciones de sus familiares y vecinos. Aunque sus relatos pueden ser sinceros, también pueden estar sujetos a sesgos y limitaciones inherentes de la memoria humana. En cualquier caso, la historia de Tai Nok nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la intersección entre la medicina, la cultura y la historia. Nos recuerda que la salud y el bienestar no solo son cuestiones biológicas, sino también sociales, culturales y políticas. Y nos invita a abordar las historias de salud con una mente abierta, reconociendo la complejidad de la experiencia humana y la importancia de considerar el contexto en el que se desarrollan estas historias. Ahora, entrelazando los hilos que hemos ido tejiendo, observamos cómo la singularidad de Tai Nok se erige no solo como un enigma médico, sino como un crisol donde converge la resiliencia humana, las limitaciones del conocimiento científico y la influencia del contexto sociocultural. Su historia, ya sea un fiel reflejo de la realidad o una elaborada construcción narrativa, nos impulsa a mirar más allá de las certezas establecidas y a cuestionar los límites de lo que consideramos posible. Si bien la ciencia nos ofrece un marco para comprender los mecanismos del sueño y sus consecuencias para la salud, la experiencia de Tai Nok desafía este marco, abriendo la puerta a la posibilidad de que existan adaptaciones o mecanismos compensatorios aún desconocidos. Es como si la naturaleza, en su infinita sabiduría, hubiera encontrado una forma de sortear las limitaciones impuestas por las leyes biológicas, otorgándole a este hombre una capacidad excepcional para funcionar sin el descanso reparador que consideramos indispensable. En consecuencia, la historia de Tai Nok nos invita a adoptar una postura de humildad ante la complejidad del cuerpo humano y la vastedad del universo. Nos recuerda que el conocimiento científico es un proceso en constante evolución y que siempre habrá misterios por resolver y fronteras por explorar. Su caso, por lo tanto, no debe ser visto como una simple curiosidad, sino como una oportunidad para ampliar nuestros horizontes y desafiar nuestras propias concepciones sobre la salud, el bienestar y la capacidad de adaptación. Consideremos ahora cómo la narrativa en torno a Tai Nok se ha entrelazado con el tejido cultural de su comunidad. Su historia, transmitida de generación en generación, ha adquirido un significado que trasciende la mera anécdota. Se ha convertido en un símbolo de perseverancia, resistencia y la capacidad de superar la adversidad, valores que son profundamente arraigados en la cultura vietnamita. En cierto modo, Tai Nok se ha transformado en un héroe local, un ejemplo de cómo el espíritu humano puede triunfar incluso en las circunstancias más desafiantes.